Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre el país de México, el cual elegimos ya que, aunque no lo hayamos visto en clase, es un país sumamente importante para el mundo y sobre todo vamos a destacar su cultura, costumbres, una festividad celebrada en este país y un platillo consumido en esta celebridad. Mi nombre es López Cisneros Carlos Abraham, mi compañera es Ortega Vargas Guadalupe, somos del grupo tercero A de Gastronomía y comenzamos. Para destacar los puntos más importantes, optamos por remarcar con color rojo las palabras más importantes y con color verde las que son importantes pero que tienen menor relevancia. Comenzaremos hablando sobre la cultura de México, la cual es un producto de la mezcla de prácticas y tradiciones indígenas como podemos observarlo en la parte inferior izquierda, también con la presencia colonial española, la cual impactó tan fuertemente en todos los ámbitos de la vida de México hasta el día de hoy. Hay una amplia gama de edificios mayas y aztecas maravillosamente conservados y muchas tradiciones se han mantenido. Esto gracias a las personas que resguardan estos lugares tan importantes para el mundo y para México, obviamente. Esta parte le corresponde a mi compañera. Comenzaremos hablando de las características de la cultura de México, la cual se destaca por la cortesía, ya que en México, si alguien es invitado a su hogar, es tradicional llevarle flores. El anfitrión también puede que sea muy amable con la persona y es prioridad para que el invitado sea bienvenido y se encuentre muy cómodo en su estancia. Hablar en voz alta también es un comportamiento grosero y se debe tener cuidado para no herir a la otra persona con las palabras que nosotros digamos, ya que muchas de las veces nosotros acostumbramos a hablar muy fuerte, por ejemplo en el norte del país, y esto a muchas personas del sur les suele ser incómodo. Seguimos con las características de la cultura, enfocándonos en la gastronomía. Es considerada una de las gastronomías con mayor personalidad en el mundo. Es heredera de las tradiciones de las cuales la tortilla del maíz, los frijoles, el chile, el mole, el guacamole, los tamales, el pozole, las tostadas y las enchiladas, los tacos y las salsas son protagonistas para todas las mesas de México. Esos platillos gozan de renombre internacional y en variedades gastronómicas uno puede encontrar insectos como lo son los champulines y los escamoles. Otros alimentos característicos también son muy representativos de México, son los insectos como ya los mencioné, ya que desde tiempos súper atrás estos han sido alimento de las personas mexicanas y era nuestra base primordial de la gastronomía. Esta parte le toca a mi compañera. La literatura. Una de las tradiciones literarias latinoamericanas de mayor importancia es la mexicana, protagonizada por los autores coloniales como Sor Juana Inés de la Cruz, como tenemos en la imagen de la parte inferior izquierda, y decimonónicos como Amado Nervo y modernos y un poquito más modernos como Octavio Paz, que en este caso tenemos una frase que dejó él plasmada. También tenemos uno de los más importantes como Juan Rulfo, José, Carlos Fuentes, Fernández del Paso y muchos otros. La herencia de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 es muy notoria en la tradición artística mexicana. Esto quiere decir que dependiendo, desde que se terminó la Revolución Mexicana hasta el día de hoy, muchas de las personas, muchos de los autores han tomado mucha inspiración en ello y han continuado con la herencia que nos han dejado. Ahora continuamos con la música, la que también es parte muy importante de México, ya que goza de un gran renombre internacional, especialmente en las canciones rancheras y la cultura mariachi o el corrido mexicano, teniendo importantes exponentes de la música como Pedro Infante, como podemos observarlo, y también José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Lola Beltrán, la cual le apodaban Lola la Grande Beltrán, y también Guadalupe Pineda, entre otros. Continuamos con la arqueología mexicana. Como es bien sabido, es muy popular en todo el mundo, ya que investigadores apuntan a que en Yucatán fue donde cayó el meteorito que extinguió a todos los dinosaurios del mundo. También el legado que ha dejado la arqueología mexicana es muy grande, ya que es conocida en América y en el mundo, como ya lo comenté, dada que una porción significativa de su territorio fue ocupada por diversas culturas mesoamericanas, particularmente por el Imperio Azteca. Sometido a la fuerza por los conquistadores españoles, los principales yacimientos arqueológicos mexicanos son en Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Uxmal, Monte Albán y Jivancé. Esta parte le toca a mi compañera. Comenzaremos hablando ahora de las tradiciones y costumbres mexicanas.
Las tradiciones y costumbres mexicanas se han evolucionado a través del tiempo. La cultura de este país refleja la influencia de otras naciones que han intervenido durante el proceso del desarrollo de México, tales como España y Estados Unidos. Esto quiere decir que todo o la mayoría de las cosas que tenemos ahorita en México es gracias a ellos, ya que cuando nos conquistaron hubo un intercambio de culturas y demás que hizo que evolucionáramos tanto hasta el día de hoy. En ese sentido, México tiene una historia muy rica, la que hace de él un país muy lleno y atractivo. Para comenzar, tenemos las culturas olmeca, maya y azteca, que antaño ocuparon el territorio de Centroamérica, cuyas muestras arquitectónicas, las pirámides, son una marca de la cultura mexicana, como ya le habíamos comentado. Ahora continuaremos con las costumbres mexicanas, pero enfocadas un poquito más al día de la Revolución, el cual es una fecha muy importante para nosotros los mexicanos, ya que el 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. En esta fecha se conmemora que en 1910, el cual obtuvo como resultado el derrocamiento del dictador José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Continuamos ahora con la Catrina, que es algo muy importante y muy significativo de México, la cual, por ejemplo, la imagen que tenemos en la parte inferior izquierda se le denomina al autor José Guadalupe Posada, el cual representa una calavera creada en el siglo XX aproximadamente, la cual él nombró la calavera garbancera, para hacer referencia a las personas que se avergonzaban de sus raíces aborígenes y que preferían adoptar costumbres francesas. Como ya lo comenté, ellos fueron los conquistadores de nosotros, y esto hizo que todas las personas mexicanas se sintieran avergonzadas por ser mexicanos y querían ser más franceses o españoles que pues propiamente mexicanos, como ya lo comenté. Continuamos con las costumbres. En este caso hablaremos del Día de Muertos, el cual se celebra el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Más específicamente, el 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, o sea, el Día de los niños que fallecieron, y el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos también, pero más enfocado a las personas adultas o a todas las personas que fallecieron que no eran unos niños. Esta festividad probablemente es una de las más relevantes a nivel nacional y también es una de las más reconocidas a nivel mundial. En esta celebración se incorporan elementos de las creencias precolombinas, de las culturas mayas aztecas, de las creencias cristianas incorporadas por los españoles durante la colonia, o sea, cuando nos colonizaron, que ellos llegaron para acá. La celebración del Día de Muertos data desde la época precolombina, como ya lo mencioné, y tiene su origen en la celebración azteca, en honor a la Dama de la Muerte, que sería la Catrina, y a los ancestros ya fallecidos. En nuestros días, esta Dama de la Muerte es conocida como Catrina. La fiesta del Día de Muertos se lleva a cabo en los cementerios de México, en donde las familias construyen altares en las lápidas, a los que se le ofrecen comida a los ya fallecidos. Y los elementos más comunes del Día del Muerto son el tequila, el chocolate y las flores, más concretamente las de cempasúchil, que son rojas y amarillas, y el pan de muerto. Continuamos ahora con el Día de Muertos también. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían un concepto unitario del alma, concepto que les impidió entender lo que los indígenas contribuían a cada individuo. Esto quiere decir que nosotros los mexicanos teníamos arraigadas unas tradiciones, las cuales era el Día de Muertos, y para ellos se les hacía muy extraño, entonces ellos vinieron a querer cambiar esa situación. Varias entidades anímicas, y que cada una de ellas tuviera que, al morir, un destino diferente. Esto quiere decir que nosotros pensábamos que ocurría alguna situación con las personas ya fallecidas, mientras que ellos pensaban que eran otras. Tras la conquista, la unión de las creencias indígenas con el catolicismo español forjó un carácter religioso único, colorido, que conservó una de las viejas tradiciones precolombinas. En este caso estamos hablando del Día de Muertos. Una parte fundamental del Día de Muertos son las ofrendas, las cuales están llenas de elementos simbólicos, y algunos de los cuales son los siguientes. Por ejemplo, la fotografía del difunto, la cual honra a las personas que fueron en vida. Algunas comunidades ponen la imagen escondida para que solo se vea en un espejo, y así se da a entender que solo él puede estar ahí, pero que realmente no existe.
Otro de las cosas o elementos más significativos que encontramos en el altar de muertos es el papel picado, que son dibujos y figuras de gran diversidad. El papel no puede faltar en un altar para darle el colorido y vistoso momento al altar, y es un gran representante indispensable en las celebraciones mexicanas. Otro de los elementos que también ocupamos mucho es el agua, el cual es un reflejo de la pureza. Ayuda a mitigar la sed del alma que viene de un largo camino después de haberlo recorrido por haber fallecido, y también fortalece su regreso. También uno de los más importantes es el copal o incienso, el cual es una fragancia que da referencia y limpia y purifica el ambiente. Además ahuyenta los malos espíritus, como según todas las personas creemos, ya que traemos arraigadas esa costumbre. Entre otras cosas también se le pone moneda, se le pone comida, se le pone café, se le pone sal, algunos otros elementos. Continuamos con el pan de muerto. El origen del pan de muerto se sitúa en la época de la conquista, la cual fue inspirada por rituales prehispánicos cuando se practicaban sacrificios humanos, y que hoy en día es uno de los mayores representantes del Día de Muertos. Nos referimos al pan y de los componentes más importantes de las ofrendas. Este pan casi nunca debe de faltar en las ofrendas, y me refiero a casi nunca porque hay muchas personas que no les gustaba consumirlo, entonces casi nunca debe de faltar en las ofrendas. La creación de este pan se dio gracias a que los españoles encontraron muy violenta la práctica de los sacrificios humanos, por lo que se sugirieron a los mexicanos que se preparara un pan de trigo cubierto con azúcar roja, la cual simulaba el corazón de las doncellas, sin llegar a los extremos donde de verdad tuvieran que perder la vida las personas. En esta parte de abajo, en esta imagen, vamos a explicar lo que significa cada parte del pan. La parte de arriba, la bolita, que muchas personas le conocen, representa el cráneo del difunto. Los huesitos o las partes del pan que están así a un lado normalmente representan los huesos del difunto, aunque también pueden representar las lágrimas derramadas de ellos. El sabor del pan, el cual es a naranja y azar, es en honor a los fallecidos, y la forma circular del mismo representa el ciclo de la vida y de la muerte. Ahora continuamos con los ingredientes del pan de muerto. Los ingredientes son muy sencillos, son muy fáciles y se los voy a mencionar. Ocupamos 3,5 tazas de harina de trigo, 225 gramos de mantequilla, 2 piezas de huevo, 1,25 de taza de azúcar, media taza de agua, 2 cucharadas de ralladura de cáscara de naranja, 22 gramos de levadura, 7 yemas de huevo, 1/4 de cucharadita de sal y 1 cucharada de agua de azahar. En caso de no encontrar el agua de azahar, también podemos utilizar té de anís, aunque lo más recomendable es el té de azahar. Esta parte le toca a mi compañera. Vamos con la preparación del pan. El procedimiento es muy sencillo. En un recipiente debemos de poner la levadura junto con media taza de azúcar y el agua que debe de estar tibia. Tenemos que tener cuidado de que no esté caliente para que la levadura no muera. Y pues obviamente debemos de tener cuidado para que la levadura esté tibia, el agua esté tibia para que la levadura se active. Debemos disolver muy bien en la levadura y permitir que fermente. Igual si podemos o si queremos podemos añadirle un poquito de azúcar para que la levadura se alimente y pueda crecer. En la mesa podemos hacer un volcán con la harina, 1/4 de taza de azúcar, la ralladura de naranja, la sal y el agua de azahar o el té de anís. Y vamos a integrar todos los ingredientes. Poco a poco vamos a incorporarlos colocando todos los ingredientes dentro. O si no lo queremos hacer a mano, también podemos agregar todos los ingredientes al tazón, ponerle el gancho en la batidora y comenzar a mezclar hasta formar una masa homogénea. Una vez que todo se haya incorporado y la masa tenga una muy buena consistencia, vamos a agregar la mantequilla alternando con el azúcar. Es importante que no la agreguemos desde antes, ya que si lo hacemos con las manos, la mantequilla tiende a derretirse por el calor de las mismas y no conseguiremos una masa bien formada, vamos a conseguir más o menos como un engrudo, entonces no queremos eso. Necesitamos una masa bien formada y homogénea. Vamos a amasar muy bien hasta que la mantequilla se haya incorporado y la masa tenga cuerpo. Eso quiere decir que la masa tenga elasticidad, flexibilidad, que esté bonita, porosa y demás. Vamos a dejar reposar la masa hasta que doble su tamaño y vamos a amasar ligeramente para formar el pan. Se deja reposar una vez más ya que hayamos formado el pan, como podemos verlo en la parte de la izquierda, que se tiene que hacer una estrella con una rasqueta o un cuchillo en este caso,
Y también vamos a agarrar porciones de pan y con 3 dedos abiertos vamos a hacer la figurita de los huesitos. Después vamos a poner arriba del pan los huesitos y por último el cráneo. Barnizamos con huevo y horneamos los panes a 180 grados centígrados por 20 minutos. Por nuestra parte es todo, esperamos que les haya gustado, muchísimas gracias. Estas son las bibliografías que utilizamos para nuestra investigación.